Bueno, y con Elías, cuando conversábamos, y bueno, con Romy, en verdad que me ayudó también a coordinar este espacio, hablábamos de la necesidad de hablar del servicio en la política. Yo leía ese título y le decía a Romy que la verdad es de que es como redundancia, ¿no? Porque yo no puedo concebir la política sin servicio. O sea, en lo personal, para mí el significado en esencia de lo que significa hacer política, de la práctica política, tiene que ver con el servicio. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo hoy dividí la charla en estos cinco elementos centrales, en estas cinco ideas centrales y quiero compartir con ustedes. Primeramente, una reflexión rápida, cortita, sobre el momento que estamos viviendo, esta pandemia que sin dudas vino a cambiar en gran medida nuestra forma de vivir, probablemente a muchos nos hizo reflexionar también acerca de muchas cosas, son momentos difíciles, y bueno, a veces son puntos de inflexión también estas crisis para poder o cambiar dirección o plantear qué es lo que queremos hacer en el futuro. Pues les voy a compartir brevemente mi experiencia personal, pero en específico de mi paso por una organización de la sociedad civil que es Techo, o un Techo para mi país, que justamente hoy está con su colecta nacional movilizando un montón de voluntarios en muchas esquinas del país, apelando a la solidaridad de la ciudadanía para seguir acercando oportunidades a familias en situación de pobreza. Voy a compartir con ustedes lo que significó esa experiencia particular de vida. Después les voy a hablar un poco de la política y también de otro elemento fundamental dentro de la práctica política, que son las políticas públicas, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? ¿Por qué son tan importantes? Etcétera. Y finalmente unas reflexiones acerca de lo que significa ser un líder responsable en el mundo contemporáneo, hoy en día, lo que nos exige nuestra sociedad, y contarles tres elementos que, bueno, los que estuvieron en la charla pasada o en alguna otra charla que me tocó dar, siempre refuerzo porque son tres cosas que yo trato de mantener muy presentes hasta el día de hoy y que me ayudan a mantener la motivación en alta y a seguir adelante a pesar de muchas dificultades que siempre la vida te pone delante. Entonces voy a arrancar con la reflexión sobre esta pandemia. La palabra crisis parecería que la utilizamos de una manera muy frecuente en este último tiempo. Rápidamente esta crisis sanitaria, producto de la propagación del virus SARS-CoV-2, se transformó en también una crisis económica, una crisis social, una crisis de capital humano. Una crisis de capital humano no es menor, todavía está por verse el impacto de la crisis sanitaria en los sistemas educativos y en las nuevas generaciones, sobre todo porque en países y regiones como la nuestra, muy desigual, hay una marcada diferencia entre los que tuvieron acceso a Internet, los que tuvieron acceso a una computadora o un teléfono inteligente y aquellos que no. Hay algunos pronósticos que no son nada alentadores, que mencionan que se va a profundizar mucho más la brecha de desigualdad en términos educativos entre los más vulnerables de una sociedad y quienes tienen acceso a medios para seguir estudiando. Entonces, la crisis de capital humano es tremendamente preocupante. Esta crisis sanitaria también vino a develar muchas de las falencias en la sociedad, el sistema de protección social, el mismo sistema de salud, qué pasa en una economía cuando existe un mercado informal tan grande, quién protege a los trabajadores informales, bueno, entre muchas reflexiones que habrán escuchado en conversaciones en la opinión pública o en sus casas. Pero yo me hago la pregunta si esta crisis efectivamente, si bien es cierto, tuvo un acento con la pandemia, no existía ya antes. Es decir, ¿cuál era el modelo de sociedad que veníamos construyendo? ¿O cuál es el modelo de ciudad que veníamos construyendo? Parecería muchas veces cuando los problemas son tan abrumadores, nos quedamos adormecidos por una situación que nos sobrepasa. Entonces esta pandemia aparece como una oportunidad para sacudirnos y sacarnos las vendas en los ojos y decirnos, es hora de hacer algo, es hora de redefinir lo que consideramos bienestar, calidad de vida y comenzar a construir también un mundo, una realidad mejor para todos. ¿Verdad? O sea, yo siento que esta pandemia vino a hacer ese llamado
muy especial a todos y cada uno de nosotros, es transformarnos en agentes de cambio, ¿verdad? Ya no podemos seguir con una rutina, ya no podemos seguir con una inercia que nos mantenía o que mantenía el status quo, o las formas de concebir la vida que teníamos antes de la pandemia. Esta crisis, desde mi punto de vista, es la reflexión que quiero compartir con ustedes, nos hace un llamado a los que estamos vivos sobre esta tierra en este momento de esta pandemia, a poder redefinir el sistema, a poder reconstruir las formas de relación en la sociedad y poder perseguir, ojalá, un mundo más ideal, por más que suene un poco cliché, ¿verdad? Entonces esa es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Estén atentos porque el vivir en este momento implica una responsabilidad, tenemos una carga sobre nuestros hombros que no podemos eludirla, y todos nosotros, todos, cada uno de nosotros somos líderes en nuestros espacios. O sea, el liderazgo no tiene que ver con ocupar una posición de autoridad, el liderazgo no tiene que ver con un cargo, no tiene que ver con una jefatura, tiene que ver con la posibilidad de inspirar y motivar a otros y empujar a otros a seguir para adelante. Estoy segura que ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en muchos espacios de sus vidas, en sus colegios, en sus organizaciones vecinales, sociales, de las que pertenecen, etcétera. Y veo que ahí fueron escribiendo en el chat, la leo a Gaby, que dice que vive en Asunción, que tiene 16 años y es del Colegio Salesianito. También le leo a Mónica, que es vocal, alumna de la Coordinación Nacional del Colegio María Auxiliadora. Bueno, Lucas, querido Lucas, ¿cómo estás? Del Colegio María Auxiliadora también de Asunción. Su objetivo personal es ser un líder que pueda aportar al cambio de la sociedad paraguaya. Claro que sí, Lucas, todos nosotros podemos. Magus también, Agustina Ibarrola, tiene 13 años, vive en Asunción y es del Colegio Salesianito. También Larisa, que es de Villarrica. Bueno, pasé por Villarrica, Larisa, hoy volviendo desde Cazapá. La verdad es que conocí a muchísimos jóvenes en Villarrica a lo largo de mi vida, y bueno, siempre se caracterizó la juventud de Villarrica por ser muy enérgica, por tener muchas ganas de hacer las cosas, por movilizarse. Entonces estoy segura que vos no vas a ser la excepción, y seguro que también estás cargada de muchos sueños y muchas ganas de cambiar y mejorar tu ciudad. Y bueno, yo decía que les iba a compartir rápidamente mi experiencia en Techo. Para mí, un techo para mi país, o el hecho de trabajar en una organización de voluntarios, fue una experiencia que me marcó la vida para siempre. Eh, Siempre digo que fue de las mejores maestrías que pude tener en mi vida, donde aprendí mucho más de lo que pude haber aprendido en los libros. Los libros son importantes y hay que leer mucho. A mí me encanta la lectura, trato en los espacios que tengo libre leer algo, aprender algo nuevo, pero no hay nada más no hay nada más educador que la acción. La acción nos educa porque nos va forjando también el carácter, nos va forjando la personalidad, nos va mostrando muchas veces el mundo práctico, lo que sucede en la realidad, y a partir de ahí vamos moldeando nuestras ideas. Para mí era muy importante en mi época de juventud, cuando tenía la edad de ustedes, vencer la apatía, que siempre es la gran amenaza que enfrenta la juventud. Y además ahora con todos los teléfonos inteligentes y tal, como que uno prefiere quedarse ahí en las redes sociales, en TikTok, en los reels de Instagram, etcétera, y nos volvemos un poco apáticos, ¿verdad? Nos quedamos un poco pesados, cargados en el sillón, en el sofá de casa, en la cama, y nos cuesta movernos, ¿verdad? Movernos más allá de esa fuerza que es la apatía. Entonces, traten de identificar siempre cuando está esta fuerza invisible impidiendo que ustedes se movilicen para cambiar algo que existe alrededor de ustedes, algo que les indigna, algo que les molesta, una situación que tiene que ser transformada. Y para mí el trabajar en Techo y conocer a muchas familias en situación de vulnerabilidad en nuestro país, como estamos trabajando con 5 familias de la zona del Bañado Sur, eh, hizo que por un lado yo me dé cuenta de los privilegios que tenía, teniendo la posibilidad de ir a un colegio que da una buena educación, de tener una buena formación, de acceder también a la posibilidad de acceder a una educación universitaria, que todavía sigue siendo un privilegio en un país de profundas desigualdades, de tener la posibilidad
de hacer algo para que las cosas cambien. Para mí era mágico poder ir un fin de semana con martillos, palas y transformar en conjunto con la familia una realidad de pobreza, una realidad de precariedad material. En verdad la pobreza no se cambia con una vivienda de emergencia, pero era hacer algo en poco tiempo con los recursos que tenía disponible. Yo trataba, esta es una frase de John F. Kennedy que también creo que es muy importante siempre recordarla, que tenemos que tratar de no preguntarnos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino que preguntar qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Esto nos invita siempre a no caer en el pesimismo, a no caer simplemente en la queja, que no es constructiva, no esperar siempre que venga alguien más que nos resuelva los problemas que existen en el Paraguay, sino más bien mirar eso que nos disgusta, que sucede y decir, está bien, a mí me molesta eso, me indigna, me quema en lo más profundo, pero yo quiero hacer algo para que eso cambie. Yo quiero aportar algo a Paraguay para que eso cambie. Y esa es la invitación que tenemos que escuchar que nos hace nuestro país todos los días, a veces con las noticias que leemos que no nos gustan tanto, ¿verdad? Entonces, de hecho, como les decía, fue para mí un puente también para entender mejor la realidad social del Paraguay, los problemas para elegir mi carrera profesional. Para mí era un desafío enorme cuando tenía 16, 17 años al terminar el colegio, qué seguir, quería que mi carrera sea útil, quería que mi carrera pueda ayudar a transformar algo que mi país necesitaba, es decir, no quería ser una extranjera en mi propio país que desconozca las propias realidades. Elegí seguir ingeniería civil, que bueno, para mí en Techo yo encontré también la manera de compaginar la construcción con la realidad social y poder utilizar lo que había aprendido, mis conocimientos, lo que leí, la teoría de libros y poder cambiar la realidad de muchas familias. Y Techo tenía un valor muy importante. Esta fotografía que ustedes ven es en San Pedro, en el departamento de San Pedro, una comunidad indígena, voluntarios y voluntarias construyendo esta vivienda de emergencia que tenía como un valor en muchos sentidos. La vivienda de techo no es solamente, no pretende solamente solucionar el problema de vivienda en la gente, sino que es una excusa para que muchos jóvenes nos conectemos con la realidad de nuestro país, que no vivamos en una burbuja. Romper nuestras burbujas es muy importante. A veces desconocemos muchas cosas que suceden enfrente de nuestras narices, pero no porque exista ni mala fe ni intención de desconocer, es simplemente porque no lidiamos con eso todos los días. Las organizaciones de la sociedad civil y particularmente el voluntariado, para mí fue un camino, fue un puente, fue una conexión con una realidad que nos invita todos los días como sociedad a trabajar arduamente para transformarla, cómo podemos construir un país que verdaderamente dé oportunidades a todos los habitantes por igual, un país que no discrimine, un país que sea inclusivo. Yo tenía todas esas preguntas cuando salí del colegio, cuando comencé a estudiar la carrera de ingeniería. Me preguntaba por qué existía esa diferencia, por qué el hecho de haber nacido en un lugar diferente eh, marcaba vidas tan distintas. Y, y me preguntaba qué yo podía hacer para que eso cambie, ¿verdad? Para que Juan o Alejandro o Pepe, que nacieron en una comunidad en situación de extrema pobreza, no estén condenados por ese espacio geográfico donde nacieron y que la sociedad pueda efectivamente acercar las mismas oportunidades a todos sin igual. Y de hecho, si bien es cierto que la vivienda de emergencia se validaba y se valida en sí misma porque mejora materialmente las condiciones de la vivienda, también siempre fue el voluntariado un mecanismo de participación ciudadana. Es decir, el voluntariado nos permite a nosotros participar activamente en nuestra democracia, vinculándonos con problemas públicos, encontrando a través del servicio la solución a muchos dramas sociales, la solución a muchas problemáticas que afectan a gran parte de la población, y también nos permite visibilizar problemas que tienen que ser abordados de la agenda pública. Es decir, para mí cada vez que voluntarios se adentran en las comunidades más vulnerables de nuestro país y a martillazos construyen una vivienda de emergencia, para mí están enviando un mensaje muy potente a toda la sociedad, al Estado, de que acá está pasando algo y que tenemos que hacer algo al respecto. Es una manera
de denunciar de manera propositiva o positiva, haciendo algo al respecto, una realidad que nos molesta. Trabajar en techo, ser voluntaria en techo, tenía que ver con también revalorizar el concepto del voluntariado. Era una sociedad que es súper exitista, que parecería que, no sé, muchas veces el modelo del éxito tiene que ver con cuánto dinero uno tiene, con cuántos títulos uno tiene, qué sé yo, ¿verdad? Es como que las cosas gratuitas no son bien valoradas, entre ellos el voluntariado. Me acuerdo que a mí me molestaba muchísimo cuando estaba en techo, me encontraba de repente con gente en la calle, con amigas, amigos, con personas que me decían, Sole, me encanta lo que estás haciendo, qué lindo esto que haces, qué suerte que vos tenés tiempo, me decían. Y a mí me molestaba eso, ¿por qué? Porque yo no era una tecoreí que me sobraba el tiempo y que por eso era voluntaria. Para mí el ser voluntaria era una decisión de vida. Yo dejaba cosas de lado, dejaba de lado el deporte que me gustaba, dejaba de lado tiempo con mi familia, dejaba de lado tiempo con mis amigos, dejaba de lado tiempo para relajarme y ver la televisión. O sea, para mí era una decisión el destinar un porcentaje de mi tiempo al servicio comunitario, entendiendo de que como individuos formamos parte de un todo que trascienda nuestra individualidad. Yo quería contribuir a que las cosas sean mejor más allá de mis límites personales. O sea, a mí una decisión no era simplemente algo que yo hacía cuando me sobraba tiempo, ¿verdad? Entonces, trabajar para revalorizar el voluntariado es fundamental. El voluntariado es un constructor de capital social. Los países necesitan capital económico, pero también capital social para avanzar. ¿El capital social qué es? El capital social depende de la confianza que existe entre los individuos que conforman la sociedad, es decir, una sociedad que es desconfiada. ¿Vieron estas sociedades donde, no sé, todo el mundo está lleno de prejuicios, que si le va bien al vecino, uno supone que seguro lo que está en algo turbio, que se condena el éxito de los demás, que uno no quiere trabajar con fulanito, con fulanita, habrá barrios donde los vecinos están llenos de conflictos? Bueno, esas situaciones o estas situaciones que estoy comentando son síntomas de la falta o ausencia de capital social. Una sociedad donde existe capital social hay predisposición a asociarse, hay ganas de colaborar, hay ganas de cooperar. En sociedades con mucho capital social existe mucha solidaridad, hay mucha empatía entre los individuos que conforman la sociedad. También tiene una relación directa con el civismo, con la comprensión de lo que significa ser ciudadano del mundo, ciudadano en nuestros países, con cuáles son nuestros deberes también más allá de nuestros derechos. El voluntariado como construcción de capital social también nos enseña muchos valores éticos en general acerca de nuestro comportamiento como individuos que formamos parte de una sociedad. Entonces, para mí, Techo, ¿verdad? Y el ser voluntaria fue definitivamente un proceso de transformación en mi vida, que me permitió encontrar un propósito, como les decía, redefinir mi carácter, mi personalidad, saber qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, etcétera. Por eso es tan importante que nosotros seamos exigentes con nosotros mismos a la hora de decidir qué hacer. Y sobre todo llevar adelante nuestras ideas a la acción, porque a veces estamos, no sé, llenos de buena voluntad y muchas ganas, pero nos cuesta activar, accionar. Porque lo que hacemos en gran medida nos va moldeando y lo que hacemos en gran medida va definiendo lo que somos. ¿Han escuchado alguna vez este gran dilema entre si los seres somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Bueno, yo creo que pensar que hacemos lo que somos quizás está cargado un poco de soberbia, ¿verdad? Que la acción misma no nos va a transformar en esencia. Por eso es muy importante que nosotros elijamos no quiero decir de manera correcta porque uno se puede equivocar también en el camino, pero que elija hacer bajo cualquier riesgo, ¿verdad? Hacer las cosas que uno pueda aprender desde la acción, porque eso va a ir definiendo también las personas. O sea, nuestras ideas no necesariamente nos definen, sino que las acciones y la manera en que tenemos de llevar esas ideas a la práctica. Bueno, veo que ahí siguen escribiendo en el chat. También está Andrea, que vive en Asunción, es 16 años, del colegio Sor Eusebia Palomino. Sofía, que tiene 12 años, del colegio Salesianito. Aníbal,
del Colegio María Auxiliadora de Concepción. Trabajé mucho tiempo en Concepción, Aníbal. Siempre tengo muy lindos recuerdos. Estuve en la zona de Orqueta antes que Arroyito, en el departamento de Concepción, en verdad, no en la ciudad, ¿verdad? Pero en Orqueta, cuando Arroyito dependía todavía de Orqueta, construyendo viviendas para la, perdón, construyendo escuelas para la Fundación Fe y Alegría. Así que contentísima de que estén todos los alumnos también por acá. Gaby González, 16 años, del Colegio María Auxiliadora de Asunción, y aspira a poder marcar algo positivo como persona en la sociedad. Estoy segura que va a ser así, Gaby. Lo importante es tener ese propósito en mente y mantenerse activa. Elías, de nuevo, que también se presenta, estudiante del segundo año de veterinaria UNA y es actual presidente del Miles, oriundo de Santaní, San Pedro. También trabajé muchísimo por Santaní en su momento con Techo. Así que contentísima de que nos estén acompañando, de que me estén acompañando desde diferentes puntos del país. Les decía entonces de que el voluntariado educa en diversas formas. Ojalá puedan ustedes encontrar una actividad que les motive, les entusiasme, les apasione y destinen su tiempo gratuitamente para cambiar algo. Y para mí lo personal, ahí vamos al tema de nuestra charla, la política, el sector público. Para mí, mi experiencia en organizaciones de la sociedad civil fueron vinculándome con asuntos públicos, es decir, me fui cuestionando mucho más el funcionamiento del Estado, el rol del Estado, por qué fracasan las instituciones públicas, qué se puede hacer, etcétera. Entonces, cuando apareció el momento, la oportunidad de asumir un cargo tan importante como fue el de ministra de Vivienda a nivel nacional, que jamás pensé y jamás proyecté en mi carrera profesional que eso suceda, fue una sorpresa muy, muy particular y coyuntural, porque en lo personal yo no estoy afiliada a ningún partido político, nunca participé, nunca milité políticamente en ningún partido, no le conocía al presidente ni a nadie de su entorno. La verdad es de que si yo tuviera que pensar como en la receta, no sé cómo terminé siendo ministra, eso es probablemente por la labor que veníamos haciendo desde Techo, pero cuando aparece la propuesta de entrar e ingresar al sector público, yo lo primero que sentí fue miedo. Y consulté con las personas que tenía cerca y absolutamente nadie me recomendó que acepte, incluyendo mis padres, mi novio, mis amigos, mis mentores, líderes de la opinión pública, me decían, Sole, ni locas digas que sí. Va a ser muy difícil, los políticos van a querer usar tu imagen, no vas a poder cambiar las cosas, sos muy joven, mejor que esperes más tiempo, que lo hagas más adelante. Todas las cosas que uno escucha siempre cuando se avecinan en grandes desafíos, ¿verdad? Porque los desafíos están cargados de riesgos y los grandes cambios están llenos también de muchos riesgos, ¿verdad? Y por supuesto que habían riesgos de ingresar al sector público. Me decían mis amigos, te conocemos Sole, vos sos súper testaruda, vas a entrar a luchar contra la corrupción, te vas a ganar enemigos, ¿para qué querés enemigos en este país donde no funciona la justicia, qué sé yo, ¿verdad? Y ciertamente uno se gana enemigos, nos tocó destituir a funcionarios vinculados a casos de corrupción, hacer cámaras ocultas con la Fiscalía de Delitos Económicos para limpiar la unidad operativa de contrataciones, entre muchas otras cosas, que te valen amenazas hasta el día de hoy. Me siguen llegando de manera indirecta, que me van a cobrar lo que hicimos, etcétera. Pero nada te da, digamos, tanta satisfacción como tomar las decisiones correctas y sobre todo enviar una señal a la sociedad de que efectivamente las cosas pueden cambiar, porque eso, volviendo al tema de antes, también construye capital social, la esperanza construye capital social. Y yo sentía, cuando me enfrentaba a esta pregunta, ¿verdad? Sentía como tenía muchos prejuicios lo que dice hacia el sector público. En mi época de estudiante en la universidad, no sé, tenía en la cabeza que el sector público nunca ibas a poder cambiar, que era ineficiente, mediocre, corrupto, que ciertamente en muchos aspectos quizá lo es. Bueno, y eso me alejaba bastante de, de querer aceptar la propuesta. Pero finalmente dije, a ver, Sole, tenés que intentar. Sentí que valía la pena intentar. Sentí que iba a ser muy incoherente de mi parte, viniendo del mundo de la sociedad civil. Acuérdense todo lo que yo les conté, ¿verdad? De esta situación, donde yo denunciaba, criticaba al gobierno, la falta, la ausencia de políticas de vivienda, que esto no funciona, y de repente aparecía la oportunidad de ponerme la camiseta, jugar el partido, tratar de cambiar las cosas. Yo sentía que no quería ser cobarde,
Decía, no quiero decir que no simplemente porque tengo miedo a lo desconocido, no quiero decir que no simplemente porque hay riesgos, no quiero decir que no por el miedo a fracasar, qué sé yo, sentía que iba a ser la decisión más incoherente en mi vida. Entonces, pensé que valía la pena intentar. ¿Y con qué me encontré al ingresar al sector público? Mucha gente me hace esa pregunta. Yo puedo quedarme acá con ustedes horas haciendo catarsis y hablándoles de todo lo malo que encontré, pero a mí siempre me gusta resumir que me encontré con muchas oportunidades para hacer cosas. Encontré muchas oportunidades para transformar sistemas. Me di cuenta que los espacios tenemos que ocuparlos, porque si no ocupamos los espacios, no va a venir el Mesías nunca que nos va a salvar, digamos, me refiero a autoridades terrenales, ¿verdad? Que puedan llegar a salvarnos de todas las situaciones que estamos enfrentando. A veces esperamos que venga el líder mesiánico, ¿verdad? Alguien que, no sé, sea presidente y que de repente de la noche a la mañana apriete un botón y desaparezca la corrupción de todo el sistema político del Paraguay. No va a funcionar, uno tiene que ocupar los espacios porque tenemos que seguir dando batalla para que predomine una cultura diferente de cómo hacer las cosas, la cultura de la integridad, la cultura de la eficiencia, la cultura de los resultados, la cultura del servicio dentro de la política y dentro del sector público. Entonces yo ahí me di cuenta, comencé a pensar, pero ¿por qué yo aborrecía la política? ¿Por qué es que yo me alejaba del sector público? ¿Por qué es que yo no quería saber nada de la política? Y dije, bueno, a ver, si tengo que definir qué es la política, bueno, según la teoría, digamos, de la ciencia política, bueno, la política es la forma en la cual nos organizamos como sociedad y también es el proceso de toma de decisiones que establecemos como sociedad humana, ¿verdad? Es decir, nosotros decimos, somos ciertos individuos que compartimos un territorio, ¿verdad? Que está delimitado por ciertos límites, valga la redundancia, ¿verdad? Que está dentro de ciertos límites. Y tenemos que organizarnos de alguna manera, porque si no quizás nos vamos a matar entre todos, no sé, ¿verdad? Tenemos que organizarnos de alguna manera y tenemos que establecer un proceso para tomar las decisiones que van a regir la vida en sociedad. Pero más allá de eso, ¿verdad? La política tiene que tener un fin, tiene que haber un fin detrás de la práctica política, que no puede reducirse solamente al ejercicio del poder o a buscar el poder. Esa sería como la concepción más maquiavélica de la política moderna, ¿verdad? Que se reduce la práctica política solamente a conquistar el poder y a retenerlo. Por eso vemos muchas veces nuestros políticos que ganan elecciones y que después de que se preocupan de ganar la siguiente elección nomás. Entonces hacen que prevalezca el sistema clientelar, son corruptos, venden cosas, compran votos, porque lo único que importa es mantenerse en el poder. Y se desvirtúa completamente la esencia de la política, lo que significa es de su origen, que tiene que ver con la construcción de bienestar para la sociedad y que tiene que ver con el servicio a los demás. Es decir, el bien común es el marco de referencia de la práctica política. La razón de ser de la política está en la búsqueda del bien común y está en el servicio. Y hoy nosotros tenemos un desafío enorme de construir nuevos paradigmas en este sentido. ¿Por qué? Porque al que habla en estos términos a veces, ¿verdad? En el ambiente político, le tratan como el gurú, ¿verdad? Vos solo el que no sabes cómo funciona la política, demasiado idealista sos. La política para ganar tenés que hacer esto, aquello. Entonces prevalece un sistema hoy que tenemos que desterrar, que tenemos que derrotar en la manera en la cual se hace política en Paraguay, también quizá en el mundo, ¿verdad? Porque en muchos casos vemos el reflejo en otras sociedades, pero vamos a ocuparnos de nuestro país y decir, queremos en Paraguay construir nuevos paradigmas que tengan que ver dentro de la política, que tengan que ver con el servicio, que tengan que ver con la construcción de bienestar para la sociedad, y eso es posible. Entonces ahí entendí que lo que a mí me alejaba antes, cuando tenía la edad de ustedes, de la política, no era la política en sí, era la politiquería. Y fíjense, la RAE, la Real Academia Española, define la politiquería como hacer política con intrigas y bajezas. Y esa politiquería a veces nos ahuyenta de ejercer esa participación que tenemos que ejercer. Fíjense lo perverso del sistema, o sea, quienes podemos promover cambios, terminamos dando vuelta a la página del diario, haciendo nomás slide así
en el Twitter, en el teléfono, buscando no escuchar las cosas porque no nos gusta. Entonces la politiquería nos ahuyenta, la buena política muere, ¿verdad? Y entonces pagamos un costo muy alto. Porque una sociedad que menosprecia la política como práctica de construcción del bienestar para toda la sociedad se pone en riesgo a sí misma, porque dejamos los espacios vacíos y los ocupan otros que tienen otras intenciones o tienen intenciones particulares o sectoriales o otros fines que nada tienen que ver con el servicio y la construcción de bienestar común. El servicio público tiene que ver con vocación. El servicio público y la política tienen que ver con enfrentar miedos, esos miedos que muchas veces se convierten en nuestros límites. Y hacer política tiene que ver con también salir de nuestra zona de confort. Fuera de la zona de confort es donde sucede la magia, es donde suceden los cambios, es donde podemos vencer el status quo. En la zona de confort todo sigue igual. Y a veces es aterrador, asusta hacer cosas que no conocemos, en algo nuevo, enfrentarnos a veces a estructuras que están instaladas. Claro que da miedo, pero los cambios ocurren ahí. Y lo importante es en esos momentos que podemos sentirnos a veces solos como líderes, como lideresas, bueno, conectarnos con otras personas que comparten esas mismas ideas para poder seguir empujando el carro en la misma dirección. Yo hasta el día de hoy, con todo lo que converso, les digo, a mí me pueden hablar de que, no sé, que la política es de esta forma y que no va a cambiar, a mí no me importa, yo decido quedarme en este otro lado de la vereda y contarle a la gente una historia distinta, porque yo lo vi. Yo vi cómo institución pública pudo cambiar su cultura en 3 años y 10 meses, cuando se construyen nuevas narrativas, cuando se enfrentan las mafias que están instaladas, cuando se busca sanar de esas enfermedades que padecen las instituciones, entre ellas la más dura, la corrupción, cuando se conecta a los funcionarios públicos con la misión de la institución, se dan los cambios. Es mentira que todo está podrido y que nada se puede cambiar. Yo lo viví y yo quiero ser testimonio de eso para contarle a la gente de que las cosas, si hay voluntad, sí se pueden transformar. Entonces, si hablamos de política, yo no quería dejar de hablarle a ustedes de políticas públicas. Yo enseño también en la universidad varios cursos de políticas públicas y contarles de qué se trata, o sea, qué son las políticas públicas, porque a veces escuchamos estas dos palabras y parece que es algo muy académico. Uno dice, pero ¿qué es lo que son las políticas públicas? Bueno, a mí me encanta esta definición de un politólogo argentino, José Emilio Graglia, que básicamente define las políticas públicas como una relación transaccional entre dos actores, el Estado y la sociedad, a los fines de lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces Graglia dice, las políticas públicas son todos los proyectos y las actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública. El gobierno es el que es electo, ¿verdad? El Estado es el que trasciende las administraciones de turno, ¿verdad? A través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. Entonces, las políticas públicas existen como instrumentos para solucionar problemas que originan necesidades en la sociedad. Es decir, yo, Soledad, necesito un sistema de salud que funcione porque me enfermo y necesito doctores y que yo me pueda ir a un centro de salud y que me den los medicamentos y que me permitan poder atender la dificultad por la que estoy pasando. O yo, Soledad, si soy emprendedora, soy productor, necesito vías acordes para poder sacar mi producción y que pueda llegar al mercado y que esto pueda dinamizar la economía y hacer que tengamos un país más competitivo. O todos nosotros como jóvenes necesitamos un buen sistema educativo, necesitamos que la educación sea de calidad para que nosotros podamos desarrollar nuestras ideas, para que podamos crecer, y si nosotros crecemos, crece la sociedad. Entonces existen ciertas necesidades en una sociedad y el Estado canaliza las soluciones, los cursos de acción a través de eso que denominamos políticas públicas. Y este es, en mi experiencia, digamos, siempre dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. A la izquierda vemos una vivienda precaria urbana, una necesidad puntual de una familia en la ciudad de Itá, en el departamento central. Y a la derecha vemos una vivienda urbana que forma parte de las políticas públicas de vivienda del Paraguay, el programa Xetapui, que transformó completamente la vida de esta familia. Esto que estamos viendo
en imágenes es hacer política, es acercar instrumentos y herramientas para solucionar problemas que padecen determinados sectores de una sociedad. En este caso, una política pública de vivienda. Si miramos adentro de la vivienda, uno de los impactos más grandes de las políticas públicas de vivienda tiene que ver con solucionar la problemática de las instalaciones sanitarias de muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad y precariedad en el Paraguay. Esas ambas fotos a la izquierda tomé yo, es un baño, una letrina, si podemos llamarle baño, en una comunidad rural en Paraguay. Y a la derecha vemos de nuevo la acción de la política pública, lo que es hacer política en verdad, el servicio, acercar oportunidades para que muchas niñas, adolescentes, adultos puedan prevenir enfermedades por tener un mal servicio sanitario, por tener unas letrinas que pueden favorecer la ocurrencia de determinadas patologías que afectan la salud de las personas. En un 99% de los casos, las familias con las que trabajamos tenían ese tipo de servicio sanitario y uno ve la transformación con una buena política pública implementada que acerca oportunidades a la familia. Esto de nuevo una imagen de algunos servicios sanitarios, a la izquierda los baños que interveníamos, a la derecha los baños entregados como parte de la política pública de vivienda en Paraguay. ¿Y por qué son importantes las políticas públicas? O sea, acá esto es muy evidente, son importantes porque mejoran la vida de las familias, ¿verdad? Porque nos permiten vivir mejor como individuos de la sociedad. Pero también son importantes porque los gobiernos tienen que generar el poder para hacer las cosas, los estados tienen que poder gobernar. Hay un politólogo, Fukuyama, que habla en su libro Orden y Decadencia de la Política, la necesidad que tienen los estados de construir legitimidad para poder también subsistir. Y esto tiene que ver con la capacidad de hacer cosas, con tener instituciones eficientes, efectivas. De nuevo, Graglia, el politólogo argentino, habla de que hay una amenaza actual muy presente en las sociedades democráticas de América Latina, que es el vaciamiento de los contenidos materiales de las democracias. Es decir, después de los periodos de dictaduras militares en América Latina, conquistamos muchas cosas, entre ellas la libertad, pero no es suficiente. O sea, la libertad, ¿en qué sentido no es suficiente? Tiene que también eso transformarse en mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, en mejores soluciones a los problemas que las aquejan, y eso significa que necesitamos no solamente reducir nuestras democracias a votos en las urnas, sino que tenemos que también potenciarla para que sea sinónimo de mejoras en las vidas de los latinoamericanos, en nuestro caso particular de los paraguayos. ¿Y eso qué significa? Necesitamos mejores políticas públicas. Y para hacer buenas políticas públicas, Paraguay necesita buenos técnicos, necesita buenos profesionales, necesita a sus mejores hombres tomando decisiones dentro del sector público. Pero si quienes tienen vocación del servicio, terminamos alejándonos del sector público porque no, eso no se puede cambiar nunca y dejamos los espacios vacíos, entonces eso nunca va a suceder. Tenemos que acercarnos al sector público, tenemos que hacer política, política de la buena, política del servicio, no política partidaria electoral solamente, que uno solamente quiere conquistar las elecciones, ¿verdad? Sino que políticas públicas que efectivamente mejoren la vida de todos. Mientras los gobiernos no aumenten en eficacia y eficiencia, la democracia va a seguir en riesgo y eso es un desafío. Ahora sí pasamos a los últimos puntos de la charla de hoy. Yo quería solamente repasar rápidamente con ustedes qué significa ser un líder responsable. Abro el chat y voy a leer a ver los últimos. Ahí veo que Maya también escribió, que es del ex Salesianito, actual secretaria general de la CN sería, bueno, ahí contame Maya, está en primer semestre de medicina de la Católica, súper importante. Participó en muchos voluntariados, como ir a cantar asilos o corazones abiertos, y espero de todo corazón de mi posición ayudar a muchas personas. Qué bueno, Maya, te aliento a que sigas adelante. Bueno, ¿y qué es un líder responsable? Un líder responsable tiene que ver con tener en claro una misión, con tener valores bien sólidos, con transmitir y construir confianza, con ser empáticos, con la escucha activa, con promover participación, con buscar siempre la verdad. Eso es muy importante en la era de la posverdad, donde a veces leemos tantas noticias falsas en todos lados, para ser responsables en compartir solamente lo que podemos comprobar y también en no ser promotores a veces de noticias falsas. Un líder responsable está comprometido. Y les decía que iba a cerrar esta charla con 3 cosas que quiero que se acuerden siempre, que a mí me sirven mucho, ¿verdad? Que es como quizás recapitular todo lo que estuvimos viendo
en esta charla, que son básicamente tres cosas. Uno, recuerden siempre que solo las acciones generan transformación. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. A veces el miedo a equivocarnos nos impide actuar, tenemos miedo a hacer las cosas porque no queremos que nos juzguen si nos equivocamos, no queremos que nos apunten con el dedo, asumimos riesgos que de repente nos dan miedo, etcétera. Hay que hacer. Solamente las acciones generan transformación. Segundo, si decidimos actuar, tenemos que tener bien en claro por qué lo hacemos. Es decir, cuál es el norte de nuestras acciones, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Háganse siempre esa pregunta. ¿Por qué estudio medicina? ¿Por qué estudio veterinaria? ¿Por qué estoy en esta charla? ¿Por qué me inscribí a este curso de voluntariado? No importa que no encontremos las respuestas en el momento. Lo importante es permanecer en la pregunta constante, interpelándonos a nosotros mismos. Y eso además nos ayuda a mantener, cuando aparecen dificultades, el conectarnos con las respuestas que en los determinados momentos de nuestras vidas encontramos a esa pregunta, nos ayuda a seguir en pie, ¿verdad? Cuando el propósito está claro, bueno, no importa si uno se va, uno cumple el objetivo porque hay una estrella que nos guía, que nos ayuda a que los problemas de la escalada no nos absorban demasiado. Entonces traten siempre de tener un propósito definido. Y si es que deciden actuar, si tienen un propósito, es decir, le dan una dirección a su acción, por qué lo hacen, hacia dónde se van, lo tercero es asumir un compromiso real de vida. Compromiso significa libertad ejercida, comprometerse significa apostar la vida, jugársela, quemar las naves. Siempre también comparto esta imagen en mis charlas, que es una imagen que hace alegoría a un momento de la historia latinoamericana cuando Hernán Cortés conquista México. Cuenta la historia que llegó Hernán Cortés en sus barcos y en señal de que no había retorno y que había que luchar y pelear la batalla hasta el final, Hernán Cortés quema las velas de sus propios barcos, transmitiéndole a los soldados de su equipo que había que luchar hasta el final. Bueno, un compromiso verdadero, un compromiso real, no implica renuncias. Si uno asume un compromiso real con el propósito que tiene, hay que resistir hasta cuando el camino se vuelva difícil. Uno no puede tirar la toalla simplemente porque hay piedras, porque la escalada se vuelve un poco más dura. Hay que construir resiliencia, hay que ser perseverante, hay que ser determinante y hay que seguir adelante. La juventud es el momento de quemar las naves de los grandes compromisos, es el tiempo de hacer realidad también los sueños a través del compromiso. Si nos sentamos a calcular el riesgo, nunca nos vamos a comprometer. Si esperamos tener todo claro y dominado, nunca nos vamos a comprometer. Ni tampoco si tenemos miedo a equivocarnos y fracasar. Entonces acuérdense siempre, acción, propósito y compromiso. Si tienen esto en mente, estoy segura que van a lograr muchas cosas. Y si esta crisis que estamos viviendo se va a transformar en la oportunidad de algo mejor, eso va a depender de la acción que tomemos cada uno de nosotros. Yo no soy de las que cree de que la oportunidad viene simplemente por añadidura. Creo que las oportunidades hay que construirlas, hay que lograrlas, hay que, hay que hacer que emerjan. Entonces recordemos cómo empezó esta charla. Estamos viviendo una crisis que nos invita a todos nosotros a ser protagonistas de la construcción de ese futuro mejor que queremos que emerja en esta era pospandémica. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos ser espectadores, tenemos que actuar ya, y alrededor nuestro hay un montón de situaciones que nos invitan a hacer cosas al respecto y poder transformar nuestra realidad. Entonces acá termino y de nuevo mil gracias Elías, Mónica, a todo el equipo del Miles por la invitación y me quedo acá si es que hay algunas preguntas. No te escuchamos, Elías. El micrófono está apagado, Elías. No se escucha. Tampoco.
Siempre pasa esto con Ahí, la ahí, tecnología. ahí, Ahí sí. ahí se escucha genial. Pasan los programas en vivo. Bueno, no, decía nomás que gracias por la hermosa charla, ¿verdad? Entonces estuvimos muy atentos y si es que hay algunas consultas, entonces procedemos a eso, ¿verdad? Así como estábamos viniendo, como estábamos haciendo ya desde la mañana, bueno, levanta la mano, escriben en el chat y vamos a aprovechar acá que Sol está y le hacemos, le transmitimos o compartimos nuestras opiniones, ¿verdad? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, adelante, David. Sí, Sole, ¿cuál sería el consejo que nos darías a nosotros al ser voluntarios? Gaby, ¿verdad? Sí, Buenísimo. Gaby, mira, mi principal consejo sería mantener en la acción, mantener el corazón abierto y estar muy atento a lo que eso que estamos haciendo nos está mostrando. Porque visto, si no, uno se puede quedar en la superficie. Es muy fácil el activismo por el activismo nomás, ¿verdad? Hacer nomás la cosa y no profundizar en la acción. Para mí es, eh, para mí es muy importante, Gaby, que den su tiempo voluntariamente y traten de reflexionar, acompañar a la acción de reflexión. Les recomendaría eso y por supuesto, tratar de dar todo lo que está al alcance de ustedes, que vale la pena. muchas gracias. Gracias a vos, Gaby. Bueno, mientras los jóvenes se van animando, dos preguntitas. En una ponencia anterior apareció la palabra o la expresión los jóvenes son indiferentes. En el inicio de esta presentación apareció la palabra apatía. Entendí en sentido de toda la población. La primera pregunta entonces es, según tu visión, ¿los jóvenes actualmente tienen una carga fuerte de apatía? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta en relación al liderazgo responsable en clave de ocupar espacios, que fue un aporte significativo para mí. ¿Cuál de los aspectos del líder de ser un líder responsable podrías proponer como el más significativo? Porque se hablaba de valores, confianza. Entonces, solamente uno, digamos, en esa clave, liderazgo responsable para ocupar espacios. Muchas gracias, Néstor. Ambas preguntas súper buenas. Yo creo que a la primera no hay una única respuesta, digamos. Yo creo que coexisten dos situaciones, ¿verdad? La apatía está muy presente también en el sector juvenil y existe todo un sector de jóvenes también luchando contra eso, ¿verdad? Diciendo, no, a ver, la fuerza que tenemos, que está basada en nuestro entusiasmo, la energía, en ser determinantes también para cambiar los cursos de la historia, porque cuando vemos el rol que han jugado las juventudes en dar un giro en la historia de muchos países, tiene que ver con una participación activa, con vencer esa apatía que existe. Entonces hay como una tensión, yo percibo eso en la sociedad, hay como una tensión. Por eso es que cuanto más seamos de un lado, vamos a hacer que la balanza se incline y que, bueno, pueda prevalecer una cultura distinta, que sea la cultura de la participación, que sea la cultura de la acción, que sea la cultura del involucrarnos, que sea la cultura del hacer algo, y no la cultura del soy indiferente, estoy nomás mejor así ahora, la zona de confort, la apatía, y va a existir siempre esa tensión, y todos nosotros tenemos que elegir de qué lado queremos estar. Y de qué lado elegimos estar es muy importante, porque a veces sin darnos cuenta, lo que yo hago le puede inspirar al que está al lado. Entonces tenemos un efecto multiplicador por naturaleza. Entonces esa sería mi respuesta a la primera pregunta, Néstor. Y a la segunda,
sin ceñirme, digamos, solamente a las que cité de lo que significa ser un líder responsable, yo elegiría el valor de la integridad. La integridad no es solo honestidad, ojo, ¿eh? O sea, ser honesto es básicamente cumplir las reglas, es decir, no romper las reglas. Si yo hago esto porque simplemente no está permitido, bueno, quizá el valor de la honestidad, ¿verdad? La integridad tiene que ver con un concepto mucho más amplio, con valores más éticos más sólidos, con hacer lo correcto a pesar de que nadie esté mirando, con dar todo de mí, o sea, la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la verdad, si yo digo esto, tratar de ser coherente con lo que hago, ¿verdad? Todo eso está incluido en la integridad y yo creo que es uno de los valores más esenciales que implican ser un líder responsable, ¿verdad? La integridad. Gracias. Sole, Sí, Sor Venancia, ¿qué tal? bien. Gracias por tu bellísima exposición. En realidad, primera vez que te escucho así directamente y me siento muy feliz de escuchar tu experiencia y saber de tu andanza muy buena, aportando a la sociedad desde tu juventud, ¿verdad? Seguí siendo joven, ciertamente. Solo una preguntita. Que seas mujer, ¿fue una dificultad para ti ocupar estos espacios que constituye? Muchas gracias, Sor Venancia, porque me gustaría decir que no, pero no fue así, ¿verdad? Creo que todavía en nuestro país las mujeres nos enfrentamos a muchas barreras que están instaladas, que tienen que ver con estereotipos que asocian a las mujeres con ciertas actividades en la sociedad y bueno, otras que son más asociadas al ámbito masculino. Yo me desarrollé, o sea, yo crecí, yo fui a un colegio solo de mujeres y pasé del colegio solo de mujeres a un colegio, a una universidad que era dominada por los hombres, que es la Facultad de Ingeniería. En mi promoción en la carrera de Ingeniería ingresamos 8 mujeres y 100 hombres. Claramente éramos minoría en la facultad. Y en muchas ocasiones me tocó, por ejemplo, en aulas, escuchar a profesores que, no sé, hacían chistes como, era una especie de bullying, yo digo, ¿no? O sea, las pocas mujeres, a veces estábamos 1 o 2 mujeres en aula porque dependía de las materias que ibas tomando. Y profesores hombres que decían que la ingeniería era solamente para los hombres y que las mujeres teníamos que estar lavando platos y cocinando y que hacíamos en esta carrera, que la ingeniería no es para mujeres. Y claro, chistes van, chistes vienen, risitas, obviamente las mujeres nos enojábamos, teníamos que reclamar esto al decano, no pasaba nada, toda la historia. Algunas mujeres les pasaba que terminaban dudando porque de repente no se tenían más dificultad y decían, bueno, quizás la verdad que esta carrera no es para mí. Yo tomaba esos comentarios completamente de una manera diferente. Yo decía, no, yo le voy a demostrar a este profesor que mi condición de mujer no tiene absolutamente nada que ver con mis capacidades y con ejercer la profesión que yo quiero ejercer. No hay ninguna diferencia. Me acuerdo que pasé, o sea, muchas de estas materias terminé pasando 5 felicitados, egresé siendo con la mejor nota de la carrera de Ingeniería Civil en mi promoción. Pero a mí todo esto que cuento me llevaba a reflexionar también sobre qué será que pasan otras mujeres en otros ámbitos con más vulnerabilidades, porque yo decía, si yo estoy en la universidad, donde se supone que es donde está toda la élite del conocimiento, ¿verdad? Y nos enfrentamos a comentarios de este tipo de manera constante, ¿verdad? Además de otras actitudes un poco machistas, ¿verdad? Que están ahí siempre presentes. Yo decía, ¿qué será que sucede en el Paraguay profundo? Con las mujeres de comunidades rurales que de repente no tienen voz, que no pueden reclamar, que no pueden acceder. ¿Qué será que sucede en esos ámbitos? Y después me pasaba mucho cuando comencé a trabajar en el sector profesional, que también tenía como que demostrar el doble mis capacidades. Nos pasa mucho a las mujeres que tenemos que esforzarnos el doble para demostrar que tenemos conocimiento de algo, como que se duda de más, o sea, sentir eso y vivir eso, o sea,
incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay muchas veces que no importa si tuve una maestría en la Universidad de Oxford, no importa si nada, no importa absolutamente nada, igual uno tiene que estar esforzándose para, no sé, demostrar las capacidades que tiene, ¿verdad? Y voy a contar algunas anécdotas quizá para explicar esto, ¿verdad? Como en muchos espacios, casi siempre yo era la única mujer. Antes de estar en el ministerio, en el ámbito profesional, me acuerdo de una reunión, por ejemplo, que teníamos mi jefe, yo y una comitiva de ingenieros, todos hombres, para trabajar un proyecto en específico. Entonces, en un momento estábamos en la sala de reuniones conversando y tal, y uno de los ingenieros que estaba visitando le dice a mi jefe, bueno, ingeniero, ¿por qué no le dice a su secretaria que tome nota de lo que estamos diciendo? Bueno, y yo estaba al lado de mi jefe, pero claramente la manera en la que se refirió era como yo era la única mujer en la sala, probablemente yo no era ingeniera, yo era secretaria, ¿verdad? Si bien estaba otro ingeniero que también era del equipo con nosotros, pero él era hombre, entonces yo era mujer, como yo seguramente yo era la secretaria, ¿verdad? Sin desmeritar el trabajo, digamos, de las secretarias ni nada, pero ese comentario para mí fue un comentario machista, ¿verdad? Decir, vos sos la única mujer en la sala, probablemente no sos profesional, ¿verdad? Y ahí el ejemplo que yo pongo siempre de mi jefe, ¿verdad? Él, en vez de decir, bueno, sí, Soledad, toma nota, él lo que hizo fue, dijo, no, ella no es mi secretaria, es la ingeniera Soledad Núñez, ella está a cargo del proyecto tal, voy a tomar nota yo. Y agarró su bolígrafo, le dijo, voy a tomar nota yo. Sí, ¿qué querés que tome nota? Le dice él, ¿verdad? Y quedó así como, fue como un mensaje también porque digo, derribar esas barreras que existen todavía, que es lo que comúnmente llamamos el machismo, ¿verdad? Es una tarea no solamente de mujeres, una tarea de hombres y mujeres, para que podamos vivir en igualdad de condiciones real, no igualdad de condiciones en papeles. Porque a mí muchas veces algunas personas me dicen, no, pero las mujeres no tienen ahora ningún impedimento. Porque acuérdense que en el siglo pasado las mujeres no podíamos ir a la universidad, no podíamos trabajar sin permiso de nuestros maridos. Recién podemos votar desde 1961. Paraguay fue el último país en la región que permitió el sufragio femenino. No podíamos elegir y no podíamos ser electas. Bueno, y todo eso todavía perdura en la cultura. Y es incluso mucho más difícil ahora porque es justamente como no está en un papel, los comportamientos y las actitudes son intangibles, no se perciben. Entonces de repente que un profesor haga bullying porque somos mujeres en la facultad de ingeniería, no, es un chiste. Pero uno no se imagina lo que esto puede llegar a generar en, no sé, en la mente y las voluntades de muchas mujeres que están tratando quizá de recibirse de ingenieras. Y lo mismo me pasó cuando asumí como ministra. La primera entrevista que tuve en radio, que fue con un periodista digamos, bastante reconocido, que yo creo que él, no sé, en buena intención, me llama, estábamos conversando a las 6 de la mañana y me dice, Soledad, pero vos asumís hoy el Ministerio de Vivienda y sos como una ovejita, te van a comer viva los lobos, me dijo. Y yo ya automáticamente entendí que esta persona asociaba mi condición de mujer y joven con debilidad. Y no tenía nada que ver, ¿verdad? O sea, era esa ecuación a las mujeres eso nos ve débiles a veces, ¿verdad? No fuerte, como que no vamos a tener el coraje para pelear, luchar contra las rupturas, etc. Bueno. Y yo le hice la pregunta después fuera de audio al periodista antes de cortar, si esa pregunta él le hubiera hecho a un hombre. ¿Ustedes se imaginan a un periodista diciéndole a un hombre, usted es un ovejito blanco, le van a comer vivo los lobos? No, ¿verdad? Claramente estaba de manera implícita su percepción que él tenía de que yo no iba a tener las capacidades de enfrentar las grandes estructuras que estaban dentro de la institución y que no iba a poder transformar una institución con todos los desafíos que presentaba. Entonces, de ese tipo de sorbenancia, sí, me enfrenté a muchas situaciones similares. Pero mi mensaje también para las mujeres que están presentes y también para los hombres, porque a veces pueden no ser por la condición de ser hombre, pero que uno se enfrente a personas que quieren achicar tus sueños, ¿verdad? Que te quieren decir que no vas a tener la capacidad de hacer algo. No escuchen eso, oídos sordos, ¿verdad? Es simplemente seguir para adelante, y para las mujeres es muy importante que nosotras sigamos abriendo puertas para las mujeres que vienen detrás. Hay muchas mujeres que hoy nos permitieron estar también donde estamos y bueno, seguir construyendo ese mundo de igualdad real
de participación entre hombres y mujeres en la vida política, económica y social de nuestros países. Gracias. Realmente tu testimonio vale mucho para muchas de las chicas que también te están observando y seguramente están asumiendo lo que estás diciendo como algo muy válido para todo lo que puedan emprender en adelante. Y también los varones, ¿no? También los varones. Gracias, Sol. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o vamos cerrando. Igual les voy a dejar mis redes sociales porque suelo siempre dejar y estoy en mi computadora y bueno, en fin, es sole.nu es el Instagram y solenu es Twitter. Ahí les dejo en el chat. Tengo TikTok también, pero no se emocionen tanto, no soy tan pro en TikTok. Todavía me pueden enseñar algunos TikTokers si están acá del otro lado. Pero siempre trato de contestar también si tienen preguntas y tal, me pueden escribir al privado en Instagram o en Twitter que yo feliz de contestarles, de escribirles, de compartir ideas, lo que consideren. Y lo otro que también quizá quiero comentarles es que con Alma Cívica, que es una nueva organización que fundé de la organización de la sociedad civil, vamos a estar coordinando una misión de observación electoral y estamos buscando voluntarios. Lo único que tienen que ser mayores de edad, pero si conocen a alguien mayor de 18 años y que puede inscribirse, sería buenísimo. Lo que hacen las misiones de observación electoral es lo que dice su nombre, observar lo que sucede durante el proceso electoral para poder recabar información de los incidentes que ocurren, de qué se puede mejorar. Es un cuestionario que se les da y uno está debidamente identificado el día de las elecciones, acompaña toda la jornada electoral y luego todos esos datos que relevan miles de voluntarios a lo largo del país, nosotros procesamos y eso transformamos en información útil, que son recomendaciones que hacemos a la justicia electoral de cómo mejorar las elecciones para velar por proteger la voluntad popular y que podamos tener elecciones que sean limpias, que sean transparentes, etc. Las misiones de observación electoral son misiones independientes, imparciales, neutras, que buscan contribuir a que mejoren los procesos electorales en el país. Entonces, si alguien está interesado, también me puede escribir ahí al Instagram o Twitter y les mando el link de inscripción. Jóvenes y adultos, todos están invitados. Mira, Sole, creo que ahí en bandeja nos está sirviendo porque justamente en la charla de hace rato nos estaban interpelando anticipación en las elecciones, como de ORE o algo así. Si es que verdaderamente somos líderes, hacemos esa ayuda o ¿cómo se dice? Ese control, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ya nos tiraron la propuesta hace rato, ahora nos tiraron el trabajo, entonces lo único Claro, es no ir nomás ya. Así que Elías, espero ya que me pase una lista así de 50 voluntarios mínimo. Ya está, ya. Vamos a compartir por todos lados. Ya está. Genial, Buenísimo. entonces, no, agradecerte restadamente en ese sentido, ¿verdad? Por la charla de hoy, por la paciencia que con Romy, bueno, que seguro me escucha ahí, ¿verdad? Que me estuvo bancando también todo mi audio, como le decía a la gente acá, que siempre me cuestionan por mis audios largos y Romy también se estuvo bancando mis audios largos. Entonces, Buenísimo. gracias a ambas y bueno, por el tiempo de las dos, ¿verdad? Le agradecerle demasiado y acá Moni me va a ayudar para... Dale, Moni. 1, 2, 3. Le damos las muchas gracias, le damos las Ay, muchas gracias, le damos las muchas gracias de todo corazón. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. Gracias, Sole. Entonces, Qué bueno, antes que gracias. nada, vamos a salir una foto, ¿sí? Ahí Dale, está. buenísimo. Ya, ¿nos puedes ayudar con la captura de pantalla? Ahí está. Entonces, Que prendan su cámara los que están ahí sí, detrás. sí, que prendan su cámara así, así mismo. Ahí está. Si es que Ahí todavía no se está. me vieron todos, ¿verdad? Ahí, Están ahí está ahí. eso. Genial. Ahí está Chao. Gabriela, Cintia, Ahí la profe Paula. Cintia. Sí, sí. Genial. Buenísimo. A la 1, a las 2 y a las 3. A las 3. ¿Ya está, Diego?
Ahora con el solcito. Así. ¿Cómo es así? Ahí, eso. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya está, Diego? Ahí está, genial. Muchas gracias, gracias, Buenísimo. Sole. Dale, Estamos Elías. en contacto entonces. Buenísimo. Gracias. Gracias. Dale, Gracias, nos gracias. vemos. Mucha suerte Chao, chao. en tu tarea. Gracias, Sorta. Chao. Chao. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí está Paí Mario. Hola, Paí, ¿qué tal? Sí, no sé si me escucha Paí Mario. Bueno, entonces, mientras que... Ahí, Paí Mario, activó su micrófono. Hola, Paí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y vos, Paí? ¿Todo bien? Sí, aquí escuchando. Qué bueno, Paí, qué bueno. Gracias por unirte, Paí. Ahí nos está acompañando la profe Cintia también, la Sor Lourdes. Entonces, agradecemos a todos los chicos y a los asesores también que nos estuvieron acompañando, Sor Venancia, la mano Cristóbal. Bueno, como saben, esta fue nuestra última charla o nuestro último tema formativo del día y también del encuentro. En agradecerles por la perseverancia, en serio. Espero que les haya gustado, les hayan gustado los temas y más que gustarles, espero que hayan aprendido y que, bueno, hayamos despertado y sí, hayamos despertado esa indiferencia que se fue mencionando, esa apatía que se fue mencionando en todo momento. Entonces, más que marcado ya tenemos qué es lo que es nuestro problema, por decirlo así. Entonces, bueno, nos queda proponernos y, bueno, acción, propósito y compromiso, era lo que decía, creo que, si me recuerdo bien, funciona también mi memoria para eso. Entonces, eso ya tenemos marcado y, bueno, manos a la obra, ¿verdad? En base a nuestro cronograma, ahora tenemos un pequeño break otra vez y a las 7:30 volvemos para la noche de talentos. Vamos a estar todos chusquitos, elegantes ahí, tratando de asimilar al máximo nuestra noche de gala, ¿verdad? Entonces le vamos a esperar a todos los que estamos también acá para disfrutar de una noche de varios números artísticos que se van a estar luciendo ahí la gente. Decir nuevamente gracias a cada uno de ustedes por el aguante y por hacer posible también este encuentro, ¿verdad? De que muy rápido pasó, en serio. Ya estamos tras el segundo día finalizando. Creo que cuando las cosas pasan rápido es porque nos gusta nomás, ¿verdad? Entonces estamos ahí re entretenidos y bueno, eso, ahora no sé, Moni, si tenés algo que decir. Para terminar, si es que Sole, ¿sí es Sole? Ah, bueno, como espacio publicitario. Ah, bueno, para la próxima. Elías Gina está pichado porque le hicieron bailar la vez pasada, yo sé eso. Y bueno, yo me di cuenta que Techo estaba haciendo una actividad justito en este fin de semana. Algunas personas del colegio también participaron, entonces no estoy muy segura si sigue, pero aprovechando que ella habló de eso, comentó, sería muy lindo que las personas que puedan y quieran participar se anoten. Ay, qué linda la orejita de Sofía. Bueno, Estaba llamando ahí, re la atención, Sofía, con su orejita. así mismo. Y eso por mi parte. Genial. Entonces, como el enlace que ella que estaba comentando, vamos a estar compartiéndole una vez que ella me pase por el grupo y así. ¿Está bien? Y bueno, nos vemos entonces dentro de un ratito.